Hola, sean todos bienvenidos a que se convertirá en su programa del misterio favorito, Historias del Tercer Tipo, en donde abordaremos varias historias y relatos desde encuentros con los no humanos hasta historias de encuentros con lo desconocido. Y en este primer programa les hablaré de la historia de Betty Bernstein, que si bien hay muchos videos en esta misma plataforma, es de mis historias favoritas y por eso decidí empezar con esta historia y todo lo que se sabe hasta el día de hoy. Por si alguien no conoce esta historia, nos tenemos que remontar al 20 de septiembre de 1961. Mientras los Hill regresaban de unas lindas vacaciones en las montañas de Canadá, con direcciones a su casa alrededor de las 11 de la noche, observaron un objeto similar a una estrella, que se acercaba hacia ellos de manera errática. Parecía una nave. A través de unos binoculares, Bernie vio seres en su interior, que lo observaban, así que huyó hacia su automóvil y se alejaron rápidamente. Bajo hipnosis más tarde surgieron algunos detalles de un encuentro con 6 o más seres humanoides que se acercaron a su automóvil, después de que se desviaran hacia una zona boscosa, y fueron escoltados por una rampa hasta el interior de la nave. La nave tenía forma de disco, con ventanas y se podían ver media docena de seres uniformados, y en su interior los seres medían entre 1.5 y 1.6 metros de altura. Tenían frentes anchas, rostros redondos que se estrechaban hacia la barbilla, ojos oscuros similares a los de un gato, que se extendían hacia los lados de la cabeza, bocas y narices pequeñas, piel grisácea y vestían ropa oscura. Un corredor curvo rodeaba la circunferencia de la nave. Los testigos fueron llevados a salas en forma de cuña. Las salas de examen eran metálicas y blancas, iluminadas por una fluorescencia azulada, con mesas y diversos equipos, instrumentos y compartimentos de almacenamiento. Primero Betty y luego Bernie fueron examinados exhaustivamente. Cuando se comunicaban entre ellos, los seres emitían un murmullo o un zumbido. Solo el líder y el examinador se comunicaron con ellos, a Betty aparentemente mediante telepatía. Les dijeron que no debían tener miedo, solo querían realizar algunas pruebas y luego los devolverían al automóvil. Más tarde le preguntaron sobre conceptos a Betty, de conceptos de envejecimiento y medidas de tiempo. Dos de estos seres escoltaron a Bernie hasta la salida. Con los ojos aún cerrados, Bernie bajó por la rampa, abrió los ojos y vio el automóvil. Se subió y esperó a Betty. El líder escoltó a Betty parte del camino hasta el automóvil. Después de que la nave despegó, ella regresó al automóvil y Bernie simplemente condujo. Ambos se sintieron entumecidos, confundidos y presentaban lagunas en la memoria. Llegaron a su casa alrededor de las 5 de la madrugada, 2 horas más tarde de lo esperado. Bernie encontró las puntas de sus zapatos desgastados y semillas en sus puños y calcetines. 10 días después, Betty tuvo pesadillas vívidas sobre la experiencia y Bernie tuvo un sueño vago sobre un control en la carretera. Posteriormente presentó problemas físicos. Eventualmente buscaron ayuda y fueron referidos para asesoramiento psicológico. Cuando la historia completa emergió bajo hipnosis, el caso se convirtió en uno de los incidentes ovnis más célebres de todos los tiempos. De todas las preguntas que hay sobre el caso de los Hill, uno se repite con más frecuencia: ¿qué aspecto tenían las criaturas? Bajo hipnosis, Bernie Hill dibujó un boceto de la figura que él llamó el líder, quien según se dice se encontraba en la ventana del ovni y parecía fijar la mirada en él, quien repentinamente sintió mucho miedo. Sin embargo, el boceto de Bernie dejó sin respuesta muchos detalles faciales, y a pesar de la exhaustiva investigación del autor John Fuller y el agente del NICAP, Walter Webb, no tuvieron la oportunidad de desarrollar un dibujo preciso de la apariencia física de las supuestas criaturas. A finales de 1966, tras la publicación del libro Fuller, El viaje interrumpido, y tras la noticia de que el caso Hill era noticia en todo el país, los Hill conocieron por casualidad a un artista profesional llamado David C. Baker, residente en New Hampshire, cuyo interés por los ovnis se remontaba a 1958, cuando se unió a la NICAP. Baker y Bernie compartían una afición común por el jazz y durante los meses siguientes los Hill visitaron ocasionalmente a Baker y a su esposa para asistir a un concierto de jazz o simplemente para escuchar música. En algún momento del otoño de 1967, Bernie y Betty viajaron a la casa de Baker, cerca de las laderas del monte Washington. Para una de estas sesiones informales, una noche después de cenar, Baker le preguntó a Bernie si algún artista policial había intentado alguna vez hacer un boceto detallado de las criaturas que habían reportado los Hill. Cuando Bernie dijo que no, Baker sugirió que lo intentara. Así Bernie describiría a las criaturas lo mejor que recordara. Con cierta resistencia, Bernie aceptó durante las siguientes horas. Baker logró hacer aproximadamente 10 bocetos del líder y algunas de las otras criaturas. Bernie reaccionó con visible emoción mientras hacía los dibujos, y cuando Betty lo vio más tarde esa misma noche,
Se fue caminando al otro extremo de la habitación simplemente. Caminó en círculos cerrados y se quedó junto a la ventana muy disgustada. Unas semanas después, basándose en los dibujos, Baker pudo realizar otra serie de bocetos y 3 acuarelas. Poco después de terminarlo, se reunió con los Hill en casa del Dr. Simon y se le permitió interrogar a Bernie bajo hipnosis sobre esta experiencia de las criaturas y otros detalles del informe de los Hill. Esta experiencia, sumada a su sesión original con Bernie, le proporcionó información única sobre las características de los presuntos ocupantes, gran parte de ella no revelada previamente. También lo convirtió en el único artista profesional en entrevistar a Bernie Hill bajo hipnosis. Baker mostró los dibujos y pinturas a los Hill y a algunos amigos, pero nunca los publicó ni los puso a la venta. Ni siquiera John Fuller tuvo la oportunidad de verlos hasta que el ICAP los obtuvo para usarlos en el informe sobre este caso. En octubre de 1967, poco después de realizar sus bocetos originales de los ocupantes de los Hill, David Baker escribió a Betty y Bernie Hill para explicarles por qué había representado los rasgos de los rostros de esa manera. Por lo que Baker, el encargado de realizar los bocetos, les comentó que con el conocimiento que él tenía en anatomía se había esforzado por poner sus descripciones faciales detalladas en un posible arreglo anatómico siguiendo las leyes conocidas de la estructura ósea. Como si estuviera dibujando a un amigo, trató de dibujar en pocas palabras a un ser que no sabemos qué es lo que era, con sus conocimientos en el cuerpo humano, a lo que estas fueron las descripciones bajo hipnosis que le dieron los Hill. Estas son algunas de las descripciones dadas por la pareja en aquel encuentro el 20 de septiembre de 1961. Punto número 1. Los ojos. Los ojos eran a los lados del rostro inclinados y redondeados, lo que indicaba una visión periférica. La anatomía de estos ojos indicaría una estructura ósea que protege estos globos oculares, y que los pómulos se extienden alrededor de la curva plano del facial frontal, dándoles un aspecto más bien felino, no oriental. Mejillas anchas, mentón débil. Sugerencia mongoloide para el rostro. Estos pómulos extendidos podrían minimizar el área de la nariz, la boca y el mentón por asociación o por contraste. Una cabeza grande, como si la cavidad craneal albergara glóbulos oculares tan agrandados que se podría obtener espacio para un área cerebral del tamaño más normal mediante un agrandamiento de la parte posterior o superior de la cabeza, lo que daría como resultado un área craneal de apariencia más grande de lo normal. Punto número 4. La inmovilidad del control de los músculos bucales podía dar la impresión de no registrar las emociones habituales de tristeza o de alegría. Punto número 5. Una membrana sobre la abertura bucal. Al abrirla ligeramente sin palabras solo se oían gruñidos. Es posible que una membrana, por razones de protección o de otro tipo, restringiera todos los movimientos faciales normales o incluso el cuerpo envainado del ser. También se observaron fosas nasales prominentes y respiración agitada, además de ausencia de cartílago nasal. Incluso una mascarilla ajustada no pudo ocultar el cartílago nasal, pero sí minimizarlo, y pudo presionar la punta de la nariz y exponer las fosas nasales. No se observó membrana sobre las fosas nasales, por lo que se asume que la respiración se realizaba únicamente por ellas. La respiración podía volverse dificultosa si la abertura bucal estaba sellada al aire exterior. Esclerótica, que es la parte blanca del ojo con un tinte amarillento. Podría deberse a la tonalidad de la máscara o de la membrana. Punto número 8. El parpadeo no era evidente. Las pupilas eran pequeñas. Si la membrana mantenía los ojos abiertos, se podía apreciar un efecto de pupilas más pequeñas. Si se descubría el blanco de los ojos, la membrana podría impedir la entrada de aire e impurezas en los ojos, haciendo innecesario el parpadeo para relubricar los ojos. 9. Ausencia de orejas. Solo orificios auriculares y ausencia de pelo. La membrana apretada podría restringir el cartílago auricular y también el pelo, dando una apariencia más redonda y calva. Para teorizar la presencia de una membrana apretada e incolora, supongamos que podría deberse a razones clínicas o climáticas. Se podrían explorar muchas otras conjeturas. Número 10. El color de las caras de los hombres era o amarillento o gris aluminio. Esto debido al interior del vehículo iluminado en azul como el que describió. Podría acentuar un tono complementario o amarillento en las caras. Los siguientes detalles faltantes podrían completarnos la imagen. Las manos estaban revestidas con una membrana que minimizaría los detalles con los dedos y las uñas, o que las texturas en los rostros eran evidentemente masculinas o femeninas. Así que con el fin de esclarecer las ansiedades de Bernie Hill respecto a la experiencia y los sueños de abducción de su esposa Betty, ambos se sometieron a hipnoanálisis en Boston.
Bajo hipnosis, los Hill revivieron el encuentro original y además relataron historias similares sobre el haber sido llevados a bordo del OVNI y examinados médicamente. El psiquiatra, el Dr. Benjamin Simon, permitió escuchar todas las grabaciones realizadas durante las sesiones, que sumaron un total de 11 horas de cinta. El proceso se realizó durante 7 meses, en 1964. Los Hill viajaban una vez por semana desde Portsmouth a Boston. Ambos resultaron ser buenos sujetos para la hipnosis. Cada uno repitió en detalle el primer encuentro con el OVNI y por primera vez Bernie también contó su versión de la abducción. Durante las sesiones hubo momentos de intensa ansiedad, especialmente para Bernie, cuando llegó al punto en que ocurría su bloqueo mental y él simplemente gritaba o sollozaba histéricamente como un bebé. Se cubría el rostro y temblaba incontrolablemente. Gracias a la guía experta del Dr. Simon, superó ese punto crítico y logró recordar lo que le había aterrorizado aquella noche de septiembre, 2 años y medio atrás. Durante mucho tiempo después, Bernie no podía escuchar las grabaciones sin angustiarse, y Betty a menudo desarrollaba urticaria al oírlas. El Dr. Simon estaba convencido de que el primer encuentro con el OVNI ocurrió realmente tal y como fue reportado, y que los Hill vieron algún tipo de nave. Sin embargo, prefería pensar que se trataba de una aeronave terrestre, convencional o clasificada, antes de que una nave de origen desconocido. Estaba indeciso sobre las figuras que Bernie dijo haber visto a través de los binoculares. Quizás vio figuras reales, pero su descripción pudo haber sido influida por ansiedades previas que afloraron durante la hipnosis. Incluso consideró la posibilidad de una alucinación, aunque nunca la pudo afirmar como tal. Respecto al segundo encuentro de la historia de los Hill, el Dr. Simon creía que ocurrió en los sueños de Betty. Según él, Bernie, tras escuchar a su esposa relatar sus sueños repetidamente, terminó creyendo que también había sido abducido. El secuestro por seres del espacio, en su opinión, presentaba todas las características de una pesadilla: naturaleza extraña e inconsistencias. Un sueño detallado puede surgir en un instante. Para entender por qué el Dr. Simon eligió esta hipótesis, hay que comprender las personalidades de Bernie y Betty Hill. Ella era dominante y posesiva, él pasivo, altamente sugestionable, lleno de ansiedades reprimidas. Ella era blanca y él era afroamericano. Ambos habían tenido matrimonios anteriores. Betty conoció a Bernie Hill en 1956 y se casaron en 1960, 20 meses antes del incidente. Bernie ya tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Según el Dr. Simon, los sueños de Betty fueron provocados por la experiencia inicial con el OVNI. Al contarlos a su esposo y amigos, Bernie, inicialmente escéptico, terminó aceptando esos sueños como recuerdos reales de una experiencia vivida, y creyó que ambos habían sido abducidos y luego forzados a olvidar la experiencia mediante un tipo de amnesia hipnótica. La descripción de Betty de la abducción y del examen médico a bordo del OVNI es detallada y elaborada. En contraste, la de Bernie es breve y vaga. Esto llevó al doctor a concluir que todo el segundo encuentro se originó en la mente de Betty y fue al menos en parte adoptado por Bernie por su gestión. Simon afirmó que si una persona cree firmemente en algo, aunque no haya ocurrido, puede revivirlo bajo hipnosis. El doctor también identificó simbolismos sexuales en los relatos hipnóticos: la obsesión de Bernie con los ojos de los seres, la aguja en el ombligo de Betty, la descripción de un examen genital rectal y la inspección posterior de sus genitales. Estos elementos, según Simon, indicaban conflictos inconscientes y deseos reprimidos, como temor a un ataque o sentimientos homosexuales latentes. Enfatizó que los sueños son expresiones de conflictos internos. De igual manera, el 20 de septiembre de 1961 hubo más reportes del avistamiento. Según un reporte en el número 137 del MUFON UFO Journal de julio, se extrajeron algunos comentarios sobre un avistamiento por radar, que aparentemente coincidió con el famoso caso del secuestro de los Hill. En 1961, en un artículo mucho más extenso, la señora McMahon informó que los archivos del proyecto del Libro Azul contenían una referencia al avistamiento por radar, pero no el informe completo. David Webb informó posteriormente al Journal que en 1970 Betty Hill obtuvo copias de los informes de inteligencia de la Fuerza Aérea sobre el incidente del radar y las puso a disposición de los investigadores de Massachusetts. Dave envió copias de estos, además de los informes de investigación interna de Walter Webb, el 29 de mayo de 1972 y John Oswald en enero de 1976, que indicaban que el rastro del radar y el incidente de los Hill, a pesar de la coincidencia temporal, probablemente no estaban relacionados. El Journal desconocía estos informes y lamenta haber perpetuado la historia de que el OVNI del caso de los Hill pudo haber sido rastreado
por radar no se han encontrado pruebas de ello. El informe de la Fuerza Aérea fechado el 20 de septiembre de 1961 dice lo siguiente. Se observó que un objeto no identificado se acercaba a la par a 4 millas de distancia. El objeto realizó la aproximación y se detuvo a media milla. Poco después, se observó un objeto débil en la dirección del viento y luego se perdió el radar. En la torre fue advertido del avión cuando estaba en la posición final y luego cuando realizó una aproximación a baja altura. La torre no pudo detectar ningún avión en ningún momento. El informe de Oswald ilustra las pistas y los patrones de aproximación en la base de la Fuerza Aérea. El informe indica que una aeronave no identificada, posiblemente un ovni, pero sin hacer nada extraordinario, fue detectada por radar en el patrón de aterrizaje de la base aérea. Sin embargo, esto ocurrió a baja altura, a unas 80 millas del lugar de la abducción, y ni siquiera es un caso sólido, por lo que cualquier vínculo con el incidente Hill es puramente conjetural o una simple coincidencia. Las afirmaciones de Betty Hill de que varios radares rastrearon un ovni y que los pilotos de la Fuerza Aérea lo persiguieron se basan exclusivamente en su memoria y en las declaraciones que ella misma dio a sus amigos y a conocidos, y no existe documentación. En apoyo de estas afirmaciones, el avistamiento por radar en la base aérea Pace ni siquiera es claramente un ovni, ni está claramente relacionada con el incidente de los Hill, y no se conoce ninguna otra documentación hasta el día de hoy. Y aquí es donde aparece Marjorie Fish, que es mi parte favorita de toda esta historia, porque es donde se habla por primera vez de aquel lugar en las estrellas y que muchas otras personas lo han mencionado en otros casos. Y se trata de un sistema binario en la constelación austral de Reticulum, situado a 39.5 años luz, y estamos hablando de Zeta Reticuli. Marjorie Fish se interesó por primera vez en los ovnis en 1966, mientras leía Anatomía de un fenómeno, del Dr. Jacques Vallée. Su interés por los ovnis era intenso debido a sus estudios previos de antropología, biología, psicología, comportamiento animal, las formas alternativas de vida, pensamiento y percepción, así como las diferencias en los sistemas biológicos. Le fascinan e integrarlas en un todo comprensible es una afición importante. Cree que las formas de vida y civilizaciones extraterrestres podrían brindarnos un verdadero espejo para el hombre. Una comparación que posiblemente podría responder a muchas de las preguntas que han desconcertado al ser humano a lo largo de los siglos. Preguntas sobre nuestra naturaleza, biología y filosofía, cuyas respuestas desconocemos por nuestra cercanía. La señorita Fish llevaba 11 años impartiendo clases en el estado de Ohio. Pertenecía a la Iglesia Unitaria. Sus aficiones e intereses generales eran variados: lectura, fotografía, arte, carpintería, jardinería, artesanía, música, antropología, civilizaciones antiguas, astronomía, botánica, mitología, investigación psicológica y zoología. Su singular modelo instrumental de las estrellas cercanas se utiliza actualmente en el Departamento de Astronomía de la Universidad Estatal de Ohio, en el Observatorio Perkins de Delaware. La señorita Fish dedicó 6 años a la investigación intensiva de las estrellas cercanas y a los factores necesarios para la vida. Para referirnos al patrón estelar que se asemeja al mapa de Betty, decidieron usar el nombre de Psyche. El Dr. David Saunder propuso el nombre y a Betty y a Marjorie simplemente les fascinó y lo aceptaron con entusiasmo. Y la realidad sea pura coincidencia o no, el mapa de Betty solo pudo haber sido dibujado tras el contacto con seres de otro mundo. Y sin más, espero que les haya gustado este primer capítulo de Historias del Tercer Tipo. No olviden suscribirse, poner su comentario si les gustó o creen que me haya faltado algo en la investigación. Estén al pendiente de los siguientes videos que iré subiendo poco a poco. Sin más que decirles, muchas gracias.